Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento que no vas a poder dejar pasar, porque el arte, como decía Tomás de Aquino, es el recto ordenamiento de la razón y por supuesto para muchos es también, yo diría que una garantía de cordura. Como siempre nos acompaña María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, cuyos aportes culturales son en esta oportunidad, vamos a decir, como un verano eterno, recordando también a Charlie Brown, que dijo que los veranos vuelan siempre, pero los inviernos caminan. Te recuerdo que puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, de la galaxia, de donde te sea más cómodo. Para esto debes ingresar a la página web www.fmciudadela.com.uy. También puedes bajar mensajes, dejarnos un mensaje por WhatsApp al 092-337-877. Y la otra opción, que es la que más ustedes utilizan, es el correo electrónico. Programa estoesarte@gmail.com. También recuerden que el programa es subido a YouTube en un par de días. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas las actividades de sus socios, tanto las presenciales como las que se realizan por Zoom, contribuyendo de esta manera a la difusión de las conferencias, homenajes y publicaciones de los socios. El correo de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com y la sede es en el Ateneo de Montevideo, donde cada jueves nos vas a encontrar allí realizando algo siempre muy inspirador. Les entramos ahora a la agenda cultural y les comento que sí, que el pasado jueves Lírica Montevideo se presentó un espectáculo magnífico, fue el que realizó además con la participación del artista Lázaro Esteves, que estuvo haciendo algunas obras en vivo mientras Lírica Montevideo hacía su espectáculo. Todos hacían su espectáculo, una gran afluencia de público. La verdad fue un jueves maravilloso. Les recuerdo que el club de lectura que se iba a realizar con María Senatore el miércoles de esta semana se pasa para la semana próxima. Como siempre, el club de lectura es en la Galería del Notariado. El 25 de mayo, AUDE también abre sus puertas para el primer encuentro de desarrollo audiovisual en el Ateneo de Montevideo. Esto se trata de un grupo de jóvenes cineastas que tienen temáticas muy particulares para compartir, así que todos aquellos amantes del cine uruguayo, les digo que es una buena oportunidad de encontrarse con ellos aquí el 25 de mayo. También les digo que la escritora Marta Estigarribia, a fines de mayo, a fines de este mes, comienza nuevamente la segunda etapa de las recorridas por escuelas de todo el país dentro del marco de AUDE va a la escuela, un clásico de AUDE, un clásico además en la vida de Marta Estigarribia, que ya lo hacía desde antes de comenzar su actividad con nosotros aquí en la asociación. Continuamos con Esto es Arte, aquí en FM Ciudadela 88.7, en el corazón de la ciudad de Montevideo, y vamos a ir directamente a Autores en Ciudadela, donde María García Marichal o María de Los Ángeles nos acerca siempre a un escritor para recordar, para disfrutar también. En esta oportunidad es con la uruguaya Ida Vitale, quien hace pocos años fue distinguida con el premio Cervantes. Además, Ida Vitale, una mujer como persona muy amena, muy cordial. Tuve la oportunidad de estar en su casa, de tomar un té con ella, de pasar toda una tarde con Ida Vitale. Realmente una persona increíble,
esas personas estos artistas que no todos cuando llegan a ese punto de reconocimiento, en este caso mundial, son tan cercanos con personas que no conocen, porque nosotros no nos conocíamos de antes, y la verdad pasamos una tarde genial. Amigos, los dejo con María García Marichal y con Ida Vitale. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Soy María García Marichal en este segmento Autores en Ciudadela. Un gran abrazo para la audiencia, para Daniel Fernández Corch y el equipo de trabajo. Hoy quiero comenzar leyendo un poema. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Ida Vitale. Sí, hoy vamos a hablar de nuestra Ida Vitale, nacida el 2 de noviembre de 1923 en Montevideo, poeta, traductora de francés e italiano, ensayista, crítica literaria. Forma parte de la generación del 45 y ha sido galardonada con varios premios importantes que después vamos a mencionar, entre ellos el Premio Cervantes 2018. Con Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Carlos Maggi y otros que formaron ese grupo impresionante de la generación del 45, que junto a otros escritores de Latinoamérica cambiaron el paradigma de la literatura latinoamericana, pero además hispanoamericana. Como todos los integrantes de esta generación, Ida Vitale es parte de la vanguardia artística de esta América Latina de la que hablamos, pero con una impronta propia, muy sumergida en la percepción de los sentidos y con la naturaleza. Es también una escritora simbolista y cultiva con mucha delicadeza la palabra. Estudió humanidades en Montevideo, fue profesora. Cuenta que cuando era niña a su casa llegaban 4 diarios y casi siempre en ellos aparecían poemas. ¿Recuerdan ustedes, por lo menos algunos de ustedes, la época de los diarios físicos, verdad? Cuando a veces una vez por semana en algunas casas, todos los días en otras, aparecía el diario, lo traía el diariero o lo comprabas al canillita. Entonces, en esos diarios que llegaban a la casa de Ida, aparecían poemas y ella empezó allí su huerta poética. Entre 1962 y 1964 dirigió la página literaria del diario Época y también colaboró con el semanario Marcha. Fue codirectora de la revista Clinamen y también estuvo en la dirección de la revista Maldoror. Vivió exiliada en México desde 1973, cuando se inicia la dictadura en Uruguay, hasta prácticamente 1985, que es cuando justamente se pasa nuevamente a la democracia. En México conoció a Octavio Paz, el gran poeta. Él la convocó para integrar la revista Vuelta como asesora y fue parte también de la creación del periódico 1+1. Dio clases, rindió conferencias mientras continuaba creciendo y cultivaba el ensayo, la crítica literaria. Colaboraba en publicaciones y escribía su poética exquisita. Además, tradujo libros para el Fondo de la Cultura Económica. Cuando regresó a Uruguay, ya a fines de 1984, dirigió la página cultural del semanario Jaque. En 1989 se instaló con su segundo esposo en Austin, Texas, hasta que enviudó en 2016. Fue entonces cuando regresó a Montevideo, donde reside actualmente. Aclaro que el primer esposo de Ida fue Ángel Rama y su segundo esposo, Enrique Fierro, es el padre de sus 2 hijos, Amparo y Claudia Fierro.
Así que nuestra Ida Vitale vive actualmente en Montevideo, está estupenda, absolutamente increíble como creadora. El premio Cervantes fue recibido por Ida Vitale en 2018 y le fue otorgado el 23 de abril de 2019 en la Universidad de Alcalá. Pero además recibió el Internacional Octavio Paz en 2009, el Internacional Alfonso Reyes en 2014, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015, el Internacional García Lorca en 2016, el Max Jacob en 2017, el Phil de Literatura de Lenguas Romances en 2018, cuando también recibió el Cervantes, y el Premio Alas en 2019. Más que galardonada, esta poeta y ensayista estupenda. ¿Cómo podemos definir la creación literaria de Ida Vitale? Es una vanguardista, sin duda alguna, simbolista, muy internada en la maravilla de la naturaleza. Se la propone como una poeta esencialista, es decir, busca constantemente el profundo sentido de la palabra y la esencia de las cosas, de los fenómenos naturales, de los elementos que componen el paisaje natural y humano. Ella habla del nomadismo de las palabras y su sedentarización a través de la poesía. En 1948, cuando Juan Ramón Jiménez visitó con su esposa Zenobia Montevideo y Buenos Aires, Ida lo conoció personalmente y fue importante para ella como poeta reconocerlo, conocerlo y leerlo, pero además conocer su persona. Cuando leyó a Delmira Agustín y a Gabriela Mistral y a María Eugenia Baserreira, se sintió motivada a escribir poesía y por eso la tenemos como una de las más grandes poetas de nuestro país. Pero no olvidemos que su maravillosa capacidad como ensayista la destaca en toda el habla hispanoamericana. Del ensayo de Plantas y Animales, acercamientos literarios de Ida Vitale, quiero leerles un pequeño fragmento. Tiene una introducción a modo de epígrafe del libro de Job y una de Alejandro Magno. Del libro de Job: ¿diste tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú su cerviz de relincho? ¿Le intimidarás como una langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, alégrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, no vuelve el rostro delante de la espada. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Y de Alejandro Magno: un caballo da alas al hombre. Escribe Ida: la nobleza, la inteligencia y la belleza del caballo llevó al ser humano a crear el mito de los centauros. Al comienzo, genios de los bosques y de la naturaleza asumen las diversas facetas de lo natural, desde lo repulsivo hasta lo admirable. La idea de inmortalidad suele relacionarse con ellos. Neso, vinculado a la leyenda de Heracles, y el sabio Quirón son los más prestigiosos. Tuvieron origen en Ixión, poseedor de célebres caballos y desposado con una centauresa. También se supuso a Ixión enamorado de Hera, esposa de Zeus. Enterado éste, le da a una nube la forma de Hera. Creyendo Ixión poseerla, es castigado por Zeus. Lo ata a una rueda, para algunos inflamada, que gira para siempre en el aire. La nube habría engendrado al primer centauro. Maravillosa. Les recomiendo fervientemente de Plantas y Animales, acercamientos literarios de Ida Vitale, así como su maravillosa poesía. Y quiero terminar aquí con misterios. Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva. Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas, encuentra entre sus sueños centelleante un signo rastreado en vano en la vigilia. Entre desconocidas calles iba, bajo cielos de luz inesperada. Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo. Esperábamos algo y bajó la alegría como una escala prevenida. Amigos, un saludo afectuoso y nos vemos en el próximo segmento de Autores en Ciudadela.
Increíble todo lo que nos cuenta María García Marechal sobre Ida Vitale, una persona realmente que vuelvo a recalcar, porque la conocí, una persona muy querible, muy amena, que recuerdo cuando me iba, porque pasé toda la tarde, me dice, ¿no te querés ir a cenar? Digo, no, me tengo que ir. Y me dice, pero antes de irte, ¿no me ubicás en esta radio tan moderna que me compró mi hija? El Sodre, quiero escuchar música clásica y no la puedo encontrar. Y bueno, de ahí la ubicamos y la dejé escuchando Radio Babel, que era a lo que apuntaba. Bueno, vamos ahora con Crónicas del Camino, donde Beatriz Marenco nos acerca historias sobre la vida ejemplar de muchos uruguayos comprometidos con la cultura. Algunas veces se trata de figuras conocidas por todos, otras no o no tanto, pero que sí lograron transformar con su trabajo y su conocimiento y con su espíritu de lucha el medio en el que se desenvolvieron. Y Beatriz Marenco rescata de ese pasado estas grandes historias que nos acercan a nosotros con todo ese gusto, ¿no? Esa manera con que ella nos cuenta. Crónicas del Camino con Beatriz Marenco. Qué gusto encontrarnos nuevamente, queridos amigos. Llegamos a otro viernes de Crónicas del Camino, aquí en FM Ciudadela 88.7 y en Esto es Arte. Y hoy culminamos este breve ciclo en el que hablamos de la exquisita maestra Enriqueta Conti Riquet. Hablamos de sus inicios en el magisterio, de su viaje de estudios a Europa, de su llegada, de su jardín de infantes. Nos enfocamos también en su pensamiento y cómo esa simiente extraordinaria fue derramada llegando hasta nuestros días. Fecunda fue su obra y vertida a raudales, su alcance ha sido profundamente valioso para quienes respetan y continúan su legado. Hay, amigos, les aseguro, un concierto de armonía entre quienes siguen sintiendo de alguna manera su vibrar y así en la enseña de ese ideal deben sostener tal espíritu. Fue así que un día se entendió la necesidad de exhibir la obra de Enriqueta. ¿Para qué? Para el general deleite y cultura de aquellas personas que ávidas deseaban conocerla. La idea de formar un museo fue entonces ganando cuerpo. Una de las grandes preocupaciones ha sido siempre el mantenimiento y la conservación de ese rico patrimonio que solicitaba de alguna manera un lugar donde colocar ese caudal. La casa de habitación de Enriqueta en el jardín se situaba en la planta alta, ya lo habíamos mencionado. Allí soñaba y sin ahorrar fatigas ni desvelos, siguiendo su visión clara y de un miraje real, sensible, aspiró a exponer limpio su pensamiento absolutamente nítido y por supuesto palpitante de vida. Pero su importante acervo se vio en 2009 afectado por esa hora oscura que deja huella, en forma de fatiga y de escombro. Aquella noche hizo sombra en el alma, el estampido de la tormenta hizo cambiar el rumbo. Fue un abismo que se había puesto en marcha y ya no era posible mantener el museo allí donde se sentía su pura esencia. Fue en 2015 que en la planta baja el espíritu de la creadora vuelve a sentir la armonía. Pero bueno, ríos infinitos corrieron desde entonces y vigilante fue el impulso de quienes no sintieron la derrota, sí la demora, la hora incierta y el olvido. Ese vigilante impulso de maestras de tranquilizadora estirpe, lleno de clamor de la más pura esencia, que sintió alguna vez abismado el pensamiento en tiempos de escepticismo, creyó profundamente que Enriqueta debía volver a la fuente en busca de la perennidad. En 2017 fue reintegrado a su lugar donde vibra hasta hoy con auténtica sonoridad. Les cuento, amigos, que el Museo de Enriqueta es muy bonito y si acusa alguna deficiencia débese a esa tragedia, aquel sonoro viento,
a alguna colectividad que ignora y aquel estertor agónico que no veía mañana. Hoy vuelve a recorrer los caminos, renovado en sus motivos, donde evocaciones musicales, objetos llenos de historia y páginas donde se expone cristalino el pensamiento logran sostener un silencio deslumbrante en el que permaneces cuando allí te encuentras. Libros de matrícula se yerguen como sortilegio de la historia, llenos de revelaciones vivificadoras, porque allí pasa la historia de los jardines de infantes. Sus libros, el primer libro diario de 1901, las biografías escolares de las que ya hablamos, sus test, porque identificar los objetos por el uso era conocer más, los juegos, todo aquello en que Froebel y su creación llegaban para dinamizar todo. Ese material didáctico de método tan importante allí se encuentra y maravilla, les aseguro, y en forma de cubos yace en perfectas condiciones en cajas que enamoran dentro de vitrinas encantadas. En el museo figura el croquis que la misma Enriqueta confeccionó, era el proyecto del jardín que ella soñaba, y frente a él solo cabe un reflejo áureo que parece dorar esas líneas. Su escritorio es pequeño, en él vitalizó días y noches, encanta, no necesita más para nutrir sus sesos en esas horas de soledad creadora. El mimeógrafo no falta, y si algo palpita y exalta la fantasía allí, es el uso de la fotografía en Enriqueta, y que en vestigios se guarda en el museo. Allí están los firmes rasgos de su creadora. Una pequeña sala recrea la época, la vestimenta, los finos sombreros y las carteras que sintonizan con todo el ambiente y que cubre de sonrisas también a los más pequeños que jugando la homenajean. Se aleja el viajero del jardín, es la vida que pasa, amigos. Se aleja de ese lugar que lo ha dejado flotando como en la solapa del río, pero vuelve su donativo, vuelve en el portafolio de cuero, ¿se acuerdan? Y vuelve en la valijita que deja en sus aras definitivo homenaje. La acompaña en la foto que vive el recuerdo de la llegada, memoria de armaduras, de risas y de llantos. El generoso caballero defiende su mantel bordado. La bonita labor también se enseñaba, anunciando un nuevo mundo. Nada hacía suponer que no pudiera, en su punto, desplegar su arte en aquella tela soñada. No se corría riesgos que tuvieran que ver con la mano de quien bordaba. También en eso era una adelantada. Y así, amigos, se suceden las donaciones de bienes y tesoros magnos, en forma de libros, de carpetas, de cuadernos y fotos, que constatan que hubo un tiempo maravilloso de dones y de gracia. Su presencia no se repite, amigos, y su alma perfuma todo allí, floreciendo en el recuerdo su ser embellecido. Solo me cabe decirles gracias por acompañarme en este viaje y nos encontramos en el próximo programa con otra crónica del camino. Les dejo un gran abrazo. Continuamos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Recibimos ahora, en el próximo segmento, a la escritora Gladys Ledesma, quien semana a semana expone o nos propone distintos pensamientos relacionados a nuestro vínculo con la naturaleza, a nuestro vínculo con el tiempo y a nuestro vínculo con nuestra conciencia. Y es por eso que se le ha llamado a este espacio Ecos del Universo con Gladys Ledesma. Hola amigos, en el día de hoy nos queremos referir a un tema que podemos decir que es intrínseco al ser humano, la libertad. El ser humano es un ser libre por naturaleza, pero la sola vida en sociedad la limita en la medida que tiene que adaptarse al juego de los derechos y deberes. Pero más allá de las limitaciones justas y necesarias para lograr la convivencia, tenemos las limitaciones o restricciones impuestas a través de la represión y opresión. Estas limitaciones impuestas sin duda movieron la historia de la humanidad debido a las luchas individuales y colectivas que provocaron,
dando lugar a los más variados sistemas políticos, económicos y sociales. No hay duda que el concepto de libertad es un todo muy complejo sobre el que se asienta la estructura política, social y moral de las sociedades, pero donde también se asienta nuestra personalidad, nuestro ser interno, y tiene otras facetas personales muy importantes. Bueno, siendo un tema tan relevante, no estuvo, por supuesto, ajeno a la literatura, en la literatura. Ya nos dijo Cervantes, en plena Edad Media, a través de Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Y así Don Quijote continúa con un excelente discurso sobre la libertad y las formas de ser restringida. Sin duda, en Don Quijote la libertad es el motor, la causa primera y la finalidad última. En este discurso, Don Quijote en una parte nos plantea la libertad externa, por la cual dice: vale la pena luchar, conquistarla. Pero en otra parte nos habla de un concepto de libertad más delicado y sutil. Se refiere a que hay una pérdida de libertad mucho más amenazadora que la mera persecución, la dictadura, etc., y que es la que nos infligimos a nosotros mismos a través, dice, del acomodamiento. Aquellos banquetes sazonados y aquellas bebidas de nieve, dice, son las férreas rejas de una cárcel en la cual todos podemos caer, aún los más curtidos combatientes. Y también dice: el que se deja regalar, se refiere a regalos por intereses, el que recibe favores, queda preso de esos regalos y favores. Como vemos, la libertad es un término muy amplio y complejo que se puede abordar desde distintos planos. Y hoy queremos poner énfasis a esas restricciones que le podemos poner a nuestra libertad nosotros mismos. Debemos estar muy atentos para, como dijo Don Quijote, no caer en las redes, en las trampas sutiles que hacen que quedemos presos por nuestra propia acción o inacción. Y también hay otro aspecto de la libertad, la de mente y pensamiento. No hay duda que el conocimiento nos hace libres, por eso todos bregamos por una buena educación, pero esta libertad mental se mantiene cuando somos capaces de analizar y llegar a nuestras propias decisiones y convicciones y luego somos fieles a ellas. Cuando cimentamos esta libertad interior, esta libertad mental, espiritual, alimentamos y enriquecemos nuestro mundo interno y Él nos lo agradece proporcionándonos placer, bienestar y hasta la paz. Todo ello que nada externo es capaz de proporcionar y nada externo es capaz de quitar. Al respecto, recordemos, si no, por ejemplo, a Sócrates. ¿Quién duda que Sócrates, aún preso, fue libre? Que aún bebiendo la cicuta, que implicaba una total restricción de su libertad exterior, aún en ese momento extremo fue libre. Tal vez más libre que quienes lo condenaron. Un abrazo, queridos amigos. Hablarte, con Diego Alexandre. Como
Como decíamos en el programa anterior, el arte constructivista es un movimiento artístico que surgió en Rusia a principios del siglo XX y se caracteriza por su enfoque en la abstracción geométrica, la experimentación con materiales industriales y la incorporación de principios de construcción y diseño, y algunas de las principales figuras fueron Vladimir Tatlin. Tatlin fue un destacado artista y arquitecto ruso, considerado una de las figuras más influyentes del constructivismo. Es conocido principalmente por su proyecto arquitectónico titulado Monumento a la Tercera Internacional. Este monumento, diseñado en 1919, nunca se construyó, pero se ha convertido en un ícono del arte constructivista. Tatlin también creó una serie de contrarrelieves tridimensionales y experimentó con materiales con hierro, vidrio y madera. Luego tendríamos a Alexander Rodchenko. Rodchenko fue un artista multidisciplinario y diseñador gráfico ruso que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del constructivismo. Su enfoque se centró en la fotografía, el diseño gráfico y la pintura. Rodchenko exploró la abstracción geométrica y utilizó algunos inusuales y composiciones dinámicas en sus obras. También se interesó por la incorporación del arte en la vida cotidiana y la propaganda política. Luego estaría Lisinski. Lisinski fue un artista, diseñador y arquitecto ruso que contribuyó de manera significativa al arte constructivista. Es conocido por sus experimentos en el diseño gráfico, la fotografía y la arquitectura. Desarrolló el concepto de PROM, proyecto para la afirmación de lo nuevo, una serie de obras abstractas que buscaban la síntesis de la pintura y la arquitectura. También colaboró con Tatlin en la promoción de la enseñanza del arte constructivista a través de proyectos educativos. Luego tendríamos a Naum Gabo. Gabo fue un escultor y teórico ruso que jugó un papel fundamental en la evolución del arte constructivista hacia el arte cinético. Sus esculturas incorporaban principios de movimiento y transparencia, utilizando materiales con el metal y el plástico. Gabo también abogó por la integración del arte en el entorno urbano, promoviendo la idea de la escultura como elemento arquitectónico. Estas son solo algunas de las figuras claves del arte constructivista. Cada una de ellas hizo contribuciones significativas, desarrolló este movimiento explorando nuevos enfoques estéticos, experimentando con materiales industriales y cuestionando la relación entre el arte y la sociedad. El arte constructivista dejó un legado duradero y continuará siendo una influencia importante en el arte y el diseño contemporáneo. El arte constructivista dejó un legado significativo en el ámbito artístico y cultural. Por ejemplo, en la abstracción geométrica, el constructivismo contribuyó al desarrollo de la abstracción geométrica, una corriente artística que se basa en formas y líneas puras, sin referencia a la representación figurativa. Esta forma de expresión artística tuvo un impacto duradero en el arte moderno y en movimientos posteriores como el arte concreto y el arte minimalista. Podríamos hablar también que experimentaron con materiales y técnicas. Los artistas constructivistas exploraron el uso de materiales industriales y adoptaron técnicas de construcción y diseño en sus obras. Utilizaron metal, vidrio, plástico y otros materiales no convencionales, abriendo nuevas posibilidades creativas en el ámbito artístico. También la integración del arte y la vida cotidiana. El constructivismo buscó la integración del arte en la vida cotidiana y en el entorno urbano. Los artistas constructivistas se involucraron en proyectos de diseño gráfico, publicidad, arquitectura y diseño de objetos utilitarios. Esta idea de llevar el arte a la esfera pública y su función social tuvo una influencia importante en el arte posterior y en el diseño contemporáneo. Un enfoque en la educación artística. Los artistas constructivistas también se interesaron por la educación artística y trabajaron en la creación de programas y métodos de enseñanza innovadores. Buscaron integrar el arte en el sistema educativo y promovieron el aprendizaje activo y experimental. Fue una influencia en movimientos posteriores. El arte constructivista sentó las bases para el desarrollo de movimientos artísticos posteriores como el arte cinético, el arte concreto, el minimalismo y el arte contemporáneo en general. Muchos artistas y diseñadores han sido inspirados por las ideas y experimentos del constructivismo, adaptándolos a los contextos y desafíos actuales. En resumen, el legado del arte constructivista se refleja en su enfoque innovador, su exploración de materiales y técnicas, su integración del arte en la vida cotidiana, su influencia en la educación artística y su impacto en movimientos artísticos posteriores. El constructivismo continúa siendo una fuente de inspiración y una referencia importante en el panorama artístico contemporáneo. Y si
hablamos de arte constructivista, nosotros enseguida lo asociamos a Joaquín Torres García, y no está mal, porque Joaquín Torres García fue el creador del constructivismo universal, y eso es un orgullo para nuestro país, para el Uruguay, por el legado que ha dejado Torres García en el panorama del arte mundial, pero principalmente por la activación que tuvo en el arte latinoamericano. Hay un antes y un después de Torres García, por supuesto, él influenciado por todo lo que traía de Europa, de su viaje a Estados Unidos, pero básicamente de su etapa en Europa, en Cataluña y en París, donde estuvo en la fermentación de todos los movimientos que surgieron allí de vanguardia, y donde él tuvo un cambio radical en su pensamiento artístico y que influyó notoriamente en toda su carrera posterior y en los artistas aquí en el Uruguay. Cuando él llegaba al Uruguay cambió todo el panorama artístico, y bueno, vamos a comenzar ahora dejando en los comienzos del constructivismo, comenzando en hablarte, en Esto es Arte, con el gran Joaquín Torres García. Joaquín Torres García fue un destacado artista y teórico uruguayo español, considerado una figura clave en el desarrollo del constructivismo universal. Él nació en Uruguay en 1874 y pasó gran parte de su vida en España y en Estados Unidos, además de Francia y otros países de Europa, donde allí él se relacionó con importantes artistas y movimientos artísticos de la época. Torres García abrazó el constructivismo como una forma de expresión artística y una filosofía de vida. Su enfoque se basaba en la búsqueda de una forma de arte universal y atemporal que pudiera trascender las barreras culturales y geográficas. Propugnaba la idea de un arte constructivo y geométrico basado en la simplicidad de formas y símbolos universales. En el año 1934, Torres García fundó la escuela y el movimiento artístico conocido como Taller Torres García en Montevideo, en Uruguay. Esta iniciativa tuvo un gran impacto en la escena artística de América Latina y se convirtió en un centro de educación y experimentación artística. En el Taller Torres García impartió enseñanzas basadas en sus principios constructivos universales, promoviendo la idea de que el arte es una herramienta para la construcción de una cultura propia. La contribución más destacada de Torres García al constructivismo universal fue la creación de su sistema de pictografía constructiva. Este sistema consistía en un conjunto de símbolos y signos geométricos que representaban conceptos universales como el hombre, la naturaleza, el cosmos, entre otros. A través de estos símbolos buscaba crear un lenguaje visual común y accesible para todas las culturas. El constructivismo universal de Torres García tuvo una influencia significativa en el arte latinoamericano y en el desarrollo del arte abstracto en la región. Su enfoque se alejaba de las corrientes dominantes en Europa y en Estados Unidos, proponiendo una visión única y autónoma del arte. Además de su labor artística, Torres García también escribió extensamente sobre su filosofía y su teoría del arte, dejando un legado teórico importante para generaciones posteriores de artistas. En resumen, Joaquín Torres García fue un artista y teórico que hizo importantes contribuciones al constructivismo universal. Su búsqueda de un arte constructivo y geométrico basado en símbolos universales y su fundación del Taller Torres García en Uruguay marcaron un hito en la historia del arte latinoamericano. Su legado perdura hasta hoy, siendo reconocido como uno de los grandes exponentes del constructivismo y como un referente para los artistas contemporáneos. Seguimos la semana que viene con este interesante tema que es el constructivismo, en este caso el constructivismo universal y el gran Joaquín Torres García. Nos estamos escuchando hasta la semana que viene. Hablarte con Diego Alexandre. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo continuamos en Esto es Arte, en FM Ciudadela 88.7. Y ya en el final del programa recibimos en la entrevista de la semana al historiador y periodista Santiago Tricánico, quien fuera hasta hace muy poquito director de bibliotecas públicas municipales y quien además lleva adelante un programa en esta misma emisora llamado Rescatando la Historia junto a Álvaro Moreno Montes de Oca. Bienvenido, Santiago Tricánico. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y muy contento de estar en esos micrófonos
de los cuales tenemos un gran aprecio con Álvaro por hacer nuestro programa los días jueves. Así es, tú sos un escritor que trabaja el ensayo literario. Creo que nunca has publicado ficción, ¿es así? No, nunca publiqué ficción. Y Me han pedido, sí. yo soy muy humilde en esto, no tengo experiencia, tendría que pulirme en el lenguaje de la ficción, pues no es lo mismo que el ensayo, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría, pero no lo he hecho, siempre he hecho investigación. Mis 7 libros son investigación. Claro. Algunos de tus libros son los siguientes: Religión, la salvación inesperada, Sí. El pecado del silencio, los códigos de la tribu, Comunicados 4 y 7 y Nazismo en el Río de la Plata. Creo que este libro, Nazismo en el Río de la Plata, ha sido el que más impacto ha tenido en nuestra sociedad, ¿verdad? Sin dudas, es un libro que para el Uruguay, tuvo una venta de casi 500 ejemplares, está casi agotado, lo seguimos tratando de tener en algunas librerías. Ha sido un impacto porque realmente la presencia nazi en el Uruguay en la década del 30 no se investigó todavía. Se ha investigado el terrorismo, sus vinculaciones con el herrerismo, pero no se ha vinculado realmente qué pasó en ese periplo de la dictadura de Terra con los vínculos con la Alemania nazi, con la Italia fascista y con la España falangista. Sí. Bueno, también vamos a aclarar a los escuchas que esta investigación no comienza acá, porque El pecado del silencio, que es otro libro tuyo que recién mencioné, también trata sobre el tema. Sí. Estas investigaciones comenzaron hace muchos años. Claro. Lo que pasa es que yo las he ido puliendo, como estoy puliendo ahora la última que estoy haciendo. Claro. Las voy puliendo a través de documentos, me voy nutriendo de varios historiadores, de varios amigos, de varios sobrevivientes del Holocausto, que me van aportando nuevos materiales. Y cada día descubrimos algo nuevo. El Uruguay, como todos creemos que fuimos tan neutrales y pro-aliados, hay una época que no fuimos ni neutrales ni pro-aliados. Estamos hablando del 33 al 38. Sí, ahí realmente hay una presencia nazi muy importante en el Uruguay, de alemanes nazis en el Uruguay, sí. Y hay una infiltración nazi. Ajá. Que no fue menor. Sí, también se hizo un documental para el History Channel. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa fue muy buena. History Channel tiene sus vueltas, ¿no? En el sentido que por momentos parece un reality show. Claro. No profundizan en la historia, sino que profundizan más que nada en las imágenes y en el impacto. Claro. Entonces a veces quieren o intentan, son americanos, intentan llevarte ellos mismos a situaciones que no son reales. Por ejemplo, le preguntaban a Pablo Tomaset, un querido conocido nuestro, que tú también lo conoces, está en la gerencia de la represa Rincón del Bonete. Sí. Le preguntaban si por los lugares donde cae el agua de la represa, que se pasa por abajo, los técnicos pasan por atrás del agua, eso estaba pensado para atraer a los criminales de guerra. Claro. Y yo le digo, pero muchachos, estamos hablando del 35. Claro. No empezó la guerra y ya había criminales. Claro. No, y digo, Pablo, ojo con esto, porque ellos van llevando, entonces claro, son unas cuevas, hicieron refugio criminales de guerra. No empezó la guerra. La guerra empezó en el 39, y ya en el 35 estaban pensando los criminales, me parece que se habían adelantado un poquito los nazis, ¿no? Claro. Es una parte técnica. Si bien la represa le hicieron los nazis, obviamente, la terminaron los norteamericanos, esa faceta no era así. Obviamente que no era así. Era así. Sí, en la represa del Rincón del Bonete, que se hizo durante el gobierno de Gabriel Terra, creo hay alguna esvástica hay por allí, ¿no? Sí, hay una lámpara, porque la pregunta que tenés que hacerte ahí, ¿por qué hicieron un faro arriba, al costado de la represa? Ajá. O sea, estaba pensado una pista para hidroaviones, obviamente, ¿no? En el río, claro. Para acuatizar ahí, claro. Y el faro es muy grande. Las lámparas del faro, en los filamentos tienen las esvásticas. Claro. Entonces cuando lo prendían de noche uno veía la esvástica. Claro. En la lámpara de luz. Eso está en el museo. Y están las cartas
de Terra a Hitler y de Hitler a Terra, dándose las gracias mutuamente por la inversión realizada de la Alemania nazi y Hitler agradeciéndole a Terra habiéndole dado la oportunidad de poder invertir en el Uruguay. Eso se encuentra todo en el Museo de la Represa. Y se encuentra también el único busto a Gabriel Terra. No queda ninguno en el Uruguay. Mira. El único está en la represa, en el Museo de la Represa Rincón del Bonete. O sea que, pero más allá de la presidencia de Terra en ese periodo, en general, había como una aceptación, una simpatía con la Alemania nazi. Sí, empezamos quizás la admiración con la Italia de Mussolini en los años 20. Claro. Porque Mussolini representaba para muchos italianos que venían de esa época el orden, la limpieza de la ciudad, la falta de caos, no había paros, claro, gobierno autoritario, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces el italiano, muchos italianos, no toda la comunidad italiana, porque vamos a ver cómo la comunidad italiana también se divide entre fascistas y no fascistas, admiraban el régimen de Mussolini. Después, en el 31, en 1931, en la embajada alemana en Uruguay, se crea el Partido Nazi Uruguayo. Claro. En 1932 se crea el Partido Nazi Uruguayo y se crea a imagen y semejanza de lo que es el Partido Nazi en Alemania. O sea, con las mismas secciones, los mismos banderines, todo igual a cómo funcionaba en la Alemania nazi. Claro. Y ahí vamos a tener que se descubre a través del semanario Marcha de Carlos Quijano y de las denuncias de Hugo Fernández Artucio, el padre del exministro Fernández Feingold, que en el Uruguay operaban unas 38 células nazis. Qué disparate. Sí, 38. La más grande en la represa Rincón del Bonete. El libro también menciona algo bastante singular, que es lo que ocurrió en Nueva Helvecia, un tema del que se habla poco también, ¿no? Se habla muy poco porque la población de Nueva Helvecia, salvo algunos vecinos que les gusta la historia, como nuestro amigo Delfino, que también estuvo en History Channel, otro amigo también junto con Pablo, conmigo, contigo, que tiene nada más y nada menos que el águila silesiana de Joseph Mengele. El águila silesiana es una condecoración que llevaban los nazis en el uniforme. Bueno, él la obtuvo porque su padre era joyero, alguien no sabía qué significaba y se la vendió por 2 pesos. Cuando fueron a ver realmente lo que era, se quería morir. Claro. Era una condecoración nazi de primera. Sí. Hay fotos de Mengele con el águila silesiana. Mengele ingresa por el río Rosario, sale con la complicidad de militares argentinos, como Ciric Villegas, un general, y en el río Rosario ya lo están esperando los uruguayos pro-nazi de Nueva Helvecia. Porque Nueva Helvecia tenía una particularidad, era bastante pro-nazi. Claro. Esa zona. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué Mengele viene a Uruguay? Esa es la pregunta. ¿Y por qué se casa con su nombre propio, Mengele, cuando en Argentina estaba con un seudónimo, estaba con un pasaporte falso? Sí. Porque al enviudar, su padre tenía una gran empresa de maquinaria agrícola que tenía representante en Nueva Helvecia. Claro. Y a su vez, si él no firmaba, él se casa con su cuñada, quedaban sus hijos fuera de la herencia en Alemania. Entonces, él obtiene ese casamiento, y lo más interesante de todo es que la proclamación de la ceremonia se hace 4 días después que se casaron. O sea, y toda la ceremonia civil, ustedes saben que se publica antes el edicto. Claro. Acá se publicó 4 días después. Más o menos Mengele estuvo unos 15 a 20 días, atendió un obrero en la represa de Gorria que se cortó un dedo con una máquina, y al obrero de la UTE le dijeron, ¿sabés quién te atendió? No, ni idea, era un médico extranjero. Te atendió Mengele, le dijeron, porque eran obreros alemanes. Claro. Entonces, gozó en Nueva Helvecia de un paraguas protector muy importante. Sí. Pero en Alemania también sabían que estaba acá. Por supuesto, porque claro. Él tiene que enviar al consulado uruguayo en Berlín, o en Hamburgo, no me acuerdo dónde, las partidas, pedir las partidas. Entonces, ¿cómo? Si el tipo envía desde acá un documento solicitando, ¿cómo los alemanes, los uruguayos que estaban allá, no sabían que estaba requerido por las autoridades? Es más, años después, o 1 año, 2 años después, vino Simón Vicent a la Nueva Helvecia. Acompañó con el Mossad. Claro. Y se fueron al registro civil. Y ahí, pobre, hay un hombre que trabajaba en la UTE, en la oficina de abogados, que le había salido de testigo. Pero Nueva Helvecia
te explican que es muy común que venga gente del campo y no tenga testigos. Entonces le piden a un funcionario del correo, a un funcionario acá, y la gente va. Y este hombre fue. Y el Mossad lo entró a apretar. Usted sabe que fue el testigo de un criminal de guerra. ¿Y yo qué sé?, le decía el hombre. Yo no tengo la más mínima idea. Bueno, ahí se calmaron las aguas, pero claro, el momento se pasó. Eran 3 agentes y uno era Simón Wiesenthal, que quería saber muy bien cuáles eran los últimos pasos de Mengele en Nueva Almesia. Pero es un tema controvertido. Nueva Almesia intenta hasta el día de hoy no hablar del tema porque evidentemente hay nietos de ex nazis y hay nietos de ex aliados. Claro. Entonces las familias no quieren enfrentarse. Hay como un pacto de silencio. A ellos bendita gracia que le causa que tenga el acta matrimonial Joseph Mengele en Nueva Almesia, que dicho sea paso cualquiera la puede pedir. Va al registro civil, la pide y se la dan. Increíble. Decime una cosa, ¿a qué se debe que en los últimos años se han levantado como otras investigaciones que niegan el Holocausto? Bueno, evidentemente quienes niegan el Holocausto están cometiendo el gravísimo error de la historia. Es imposible negar 6 millones, solamente 6 millones de judíos. Sí, pero a eso le agregamos los rusos, los polacos, los masones, los testigos de Jehová, los homosexuales. O sea, es terrible. Pero es imposible negar porque si no, no visitaríamos Auschwitz. Claro. Si no, yo ahora que estuve en Jerusalén hace un mes, las cosas que yo vi traídas de Auschwitz, de Mauthausen, de Treblinka, las inventaron. Claro, no, es imposible. Creo que hay una corriente pro-nazi, ¿no? Claro, yo creo que intenta de alguna manera desmitificar una cosa que fue muy real. Entonces los juicios de Nuremberg también estuvieron equivocados. Claro. Todos estaban equivocados. ¿Nada existió? No. Eso es terrible en la historia. Existen estos historiadores que se llaman nuevos revisionistas. Principalmente había un inglés que terminó preso. Sí. No sé si vives inglés, pero hay una película muy buena de cómo él niega el Holocausto, hace pruebas científicas en Auschwitz para saber si realmente los ojos habían funcionado. Y evidentemente pierde, porque las pruebas científicas dan que los ojos habían funcionado perfectamente. Entonces, esos historiadores hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Claro, la pregunta justamente va dirigida a eso, ¿no? O sea, cómo, con todo lo que ocurrió, al día de hoy, cómo todavía sigue esa presencia fuerte, ¿no? Yo creo que en primer lugar existe un antisemitismo muy fuerte. En otro lugar hay una reivindicación de las ideas nazis en Europa. Ya la vemos en manifestaciones, lo vemos en las elecciones de los partidos de extrema derecha, y extrema derecha digo nazi, no digo extrema derecha por ser de derecha, como en Francia, el de famoso Jean-Marie Le Pen, que ahora falleció, que está la hija, votan muy bien, y las consignas son hecho un extranjero, o sáquelo del medio, o ese extranjero a usted le saca trabajo, le saca comida, le saca vivienda. Estos son discursos muy peligrosos y que en países en crisis empiezan a calar muy hondo. ¿Y sí? Empiezan a calar. A usted le dicen, no sé, en Francia, a usted el inmigrante le saca un trabajo, usted se quedó sin trabajo, y no espera que usted reaccione. Claro. Dije usted por decir vos, Daniel, pero lo más probable es que la gente reaccione. Entonces, hay carteles en toda Europa, porque nos mostraron en Jerusalén, donde decía Francia para los franceses, Italia para los italianos, España para los españoles. Son carteles que están en la vía pública. Claro, no dicen ninguna simbología nazi, obviamente, pero representan de alguna manera esa ideología. Claro. Nazismo en el Río de la Plata se encuentra en todas las librerías todavía. Se encuentra en librerías, sí, se encuentra. Está castigando ya, evidentemente, porque tiene unos 2 años, 3 años de publicado, pero la verdad que fue una experiencia muy linda, no por el tiraje que se vendió, sino por la aceptación que tuvo a nivel de medios de comunicación, en el extranjero. Me sirvió para dar clases, para tener la beca en Jerusalén, para ir al Museo del Holocausto de Buenos Aires a dar una charla, cosas que a un escritor, a un investigador le hacen muy bien, porque también se foguea. Claro que sí. También se foguea y hace conocer una realidad de Uruguay que muy poca gente conocía. Cuando yo me tocó intervenir a mí en una conferencia ahora en Jerusalén, la gente, los judíos quedaron asombrados del papel de Uruguay en la Segunda Guerra Mundial. No tienen ni idea. Todo el mundo va a la Argentina
Claro. a la Argentina de Perón, a la Sí, Argentina sí. de la Logia GO, del Grupo de Oficiales Unidos, pero no a Uruguay. O Sí, va a sí. Paraguay con Stroessner, pero no a También. Uruguay. Entonces, cuando uno habla de Uruguay, ellos quedan, los propios judíos, que están los docentes de historia judía, se quedaban mirando y me preguntaban a mí cómo había sido posible eso Sí, pero en el Uruguay, por claro. la imagen que tiene Uruguay en el mundo. Sí, sí, no hay otra literatura tampoco. No hay. Por eso. No hay. Bueno, Santiago, te quedan las puertas abiertas para que puedas seguir hablando. Además, tenés otra investigación en curso, por lo que me dijiste. Sí, Así sí, que, bueno, sí, cuando sí. sea necesario, la seguimos Estamos difundiendo. ampliando en hacer la infiltración nazi en Sudamérica, ¿no? Hacer todo un mapeo Sí, de sí. América del Sur y ver también cómo fue, ni hablar en la Argentina, pero cómo fue en Ecuador, cómo fue en Venezuela, porque de eso acá en Uruguay tampoco tenemos datos. Y sin embargo la infiltración también en esos países fue muy grande. Porque Sí, la sí. estrategia de Hitler era que estos países de América del Sur fueran colonias de trabajo de los alemanes. Claro, Entonces la infiltración fue más o menos similar en toda América del Sur. es así. Bueno, queda mucho por hablar todavía. por favor. Podríamos mencionar también la presencia nazi solo con la Casa del Águila en Atlántida, ¿no? La Casa de la Atlántida sí, pero digo, es muy vieja esa casa. Esa casa es de fascistas, italianos. Sí, sí, sabía, sí. Michelisi. No está, Sí, sí. sí, no está muy vinculada al nazismo. Hay una leyenda urbana ahí, hay otras cosas, digo, que llamaron más la atención. Por ejemplo, flamear una bandera nazi en el correo de Montevideo, Sí, con sí. las fotos. Esas cosas sí llamaron más la atención. Ahí sí hay presencia nazi. Ahí sí. Algún acto nazi en Montevideo que se ha hecho. También. Y hay fotos también. Sí, en eso sí. También. Hay bastante para hablar de todo eso. Sí. Bueno, Santiago, ha sido un gusto tener esta gusto charla mío, contigo. Daniel. Muchísimas gracias por tu tiempo y haberme abierto los micrófonos de esa radio tan hermosa como es FM Ciudadela. Gracias, Santiago. Nos estaremos viendo pronto en otra entrevista. Amigos, nos reencontramos el próximo viernes en Esto es Arte y ya nos estamos yendo porque no nos queda más tiempo. Hasta luego. Chau, chau.